Esta clase tratará sobre el contexto del género literario dentro de nuestro curso que estamos llevando, Bases para la Exégesis. Dentro del tema del contexto, del análisis del contexto, hoy veremos lo que tiene que ver con los diferentes géneros literarios que hay en la escritura y la importancia de tomarlos en cuenta a la hora de estar haciendo un estudio serio de la Biblia, ¿sí? Ya sea para nuestro estudio personal y sacar el mejor provecho en lo personal, o también para el poder enseñar a otros, compartir con otros o predicar, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta lección y en las que siguen sobre el género literario es un resumen de lo que el autor Gordon Fee y su colaborador tienen el libro que se llama La lectura eficaz de la Biblia, un libro excelente para cualquier persona que quiera profundizar o sacar un mejor provecho de su estudio de la escritura, de la lectura incluso de la escritura, no necesariamente un seminarista, aunque el seminarista le sirve bastante, pero para cualquier persona estudiar y leer ese libro le va a ayudar a entender mejor la escritura a la hora de leerla, de estudiarla. El día de hoy hablaremos del género literario, no todos los géneros literarios, pero empezaremos con este tema en este día. ¿Por qué es importante esto? Porque la primera tarea del intérprete se llama exégesis, es lo que hemos estado hablando en este curso sobre la exégesis. Y la exégesis es una palabra que es una palabra en griego, y la primera parte de esta palabra, la partícula ex, tiene que ver con extraer, con sacar de algo, ¿sí? En este caso, exégesis significa sacar la información, el significado del texto. Muy diferente a cuando queremos imponer un sentido o un significado a un texto en particular de acuerdo a nuestros pensamientos. Eso de colocarle dentro algo se llama eis, sería eisegesis en griego, en lugar de exégesis. La tarea del intérprete y del estudioso de la Biblia no es la eisegesis, no es ponerle un significado al texto, sino es extraer del mismo texto el sentido y el significado original, ¿sí? La exégesis, por tanto, es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto. ¿Qué había en la mente del autor inspirado por Dios a la hora de escribir ese texto? ¿Qué es lo que quiso comunicar? ¿Qué es lo que incluso los receptores originales de esa porción de la escritura estaban entendiendo cuando recibieron ese texto? ¿Sí? No es qué quiero yo justificar de lo que pienso con un texto, sino es todo lo contrario. Voy al texto y el texto me va a indicar qué es lo que el autor quiso decir. Esa es mi tarea al estudiar la escritura, para enseñarla, para predicarla o incluso para mi beneficio al exponerme a ella. La clave para la buena exégesis es aprender a leer el texto con cuidado y hacer las preguntas apropiadas acerca del texto. ¿Cuáles preguntas? Bueno, aquí el autor habla de dos tipos de preguntas: las que se relacionan con el contexto y las relacionadas con el contenido. A través de las lecciones que hemos visto anterior a esta, hemos hablado de la importancia del contexto literario y de diferentes niveles de contexto. Por eso el día de hoy estamos hablando en particular de lo que tiene que ver con el género literario. Bien, ¿cuáles son estos géneros literarios que encontramos en la escritura? Bueno, hay varios, ¿sí? Epístolas o cartas, que mayormente las encontramos realmente en el Nuevo Testamento. Las narraciones, las narrativas, el Antiguo Testamento está lleno de ello. También en el Nuevo Testamento hay, en el área de hechos, ¿verdad? Los evangelios son una narrativa especial, tipo biográfica, que vamos a ver, por eso esta parte como evangelios. Hay parábolas, hay poesía, hay un lenguaje típico de la ley en una buena parte de la escritura, profecía, y hay este género apocalíptico también. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Vamos a ver un resumen, como les digo, rápido, no completo, de cada uno de estos géneros y sus características a tomar en cuenta a la hora de leer la Biblia y a la hora también de estudiar
e interpretar la escritura. Para más profundidad, pues les recomiendo precisamente leer ese libro, que es muy sencillo, La lectura eficaz de la Biblia, o hay más literatura al respecto para profundizar, pero esto es para darnos un panorama general de estos géneros. Y vamos a empezar con el primero el día de hoy, con las epístolas. Las epístolas las conocemos los que hemos leído la Biblia, la mayoría de nosotros las vamos a reconocer inmediatamente. Hay epístolas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan. Entonces hay diferentes epístolas en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y así como una carta que enviábamos, bueno, hoy en día ya no son cartas, hoy casi todo el mundo utiliza el email, ¿no? O oficios o documentos que envían, memorándums, documentos en las empresas, en los emails que se mandan ahora. Pero hay un formato. En las iglesias, sobre todo en las iglesias presbiterianas, entre las organizaciones de una iglesia se suelen mandar documentos o cartas con solicitudes, con informes, y tienen una estructura. Y había una estructura en las cartas que mandábamos también hoy en día, ¿no? En estos tiempos últimos. Ahora tal vez ya no es por correo, ahora tal vez es por email. Pero, por ejemplo, tienen una fecha, tienen un saludo, tienen a quién va dirigida, el texto, la conclusión, la firma. Esas son cuestiones que había en nuestras cartas. Bueno, en aquellos tiempos también hay una estructura que se puede distinguir en las epístolas, en las cartas de los tiempos del Nuevo Testamento. Esa estructura, y ustedes lo van a poder ver, tenía el nombre del escritor, nombre del destinatario, un saludo, una petición de oración, una acción de gracias, incluso una doxología va en esa parte. Un texto, el texto ya con el contenido de los puntos que el escritor quería tratar, y siempre también un saludo final y una despedida. Esta es la estructura que vemos, y ustedes pueden ver las cartas del apóstol Pablo a las iglesias y van a encontrar esto. Pueden ver la carta del apóstol Pedro y van a encontrar esto. Judas, ¿verdad? También en las cartas vamos a encontrar esto. Algunos autores han querido hacer una diferencia entre epístolas y cartas, hablando que las epístolas eran más formales con toda esta estructura, y las cartas podían pues omitir alguno de estos puntos, algo más personal, ¿no? Pero lo que sí es que todas las epístolas y cartas tienen algo en común, y que es lo importante a entender cuando estamos estudiando o leyendo una de estas epístolas o cartas. Tenemos que observar, porque todos son un documento de ocasión. ¿Qué queremos decir con un documento de ocasión? Significa que fueron motivadas por alguna circunstancia especial. Algo que el autor que originó la carta quería comunicar, enfatizar, o algo que estaba pasando en aquellos que iban a leer esa carta. Hay una circunstancia, hay algo especial que motiva, que origina el que se tenga que enviar esta epístola o esta carta a sus receptores. Y nosotros, a la hora de leer la Biblia y de estudiar la Biblia y de estudiar este tipo de textos, tenemos que ver cuál es ese asunto, de qué estaban tratando, porque obviamente la argumentación y la manera de tratar los temas durante ese escrito va a tener que ver con eso, con esa circunstancia. Esa es parte del contexto y del trasfondo que hay en el escrito que estamos leyendo o estudiando, y omitir eso pues nos hace pensar en otra categoría, ¿no? Entonces, esta es la parte importante en las epístolas: descubrir, observar a la hora de leerlas cuál es ese asunto, cuáles son ese asunto o esos asuntos. Hay algunas que tratan varios asuntos y que son motivadas por varios asuntos, para poder comprender mejor de qué estaba tratando. ¿Cómo debemos tratar entonces una epístola? Bueno, tenemos que formar una reconstrucción tentativa de la situación que el autor está tratando. Y para eso hay que hacernos las preguntas que hemos estado hablando, que hay que hacer cuando estamos estudiando un texto. ¿Qué pasaba en aquel lugar? ¿Qué impulsó al autor a escribir? ¿Cómo conoció esa situación? ¿Qué relación y comunicación había tenido con los destinatarios o con el destinatario?
cuáles actitudes reflejan en la carta tanto el autor como ellos, los receptores, ¿sí? Todo eso tenemos que observarlo del mismo texto a la hora de leer, y eso nos debe llevar entonces al segundo paso, que es para poder hacer un estudio y debemos leer normalmente la carta completa. Y debe hacérsenos un hábito a la hora de empezar a estudiar una porción de la escritura, sobre todo de las cartas y las epístolas, a leer la carta completa y a hacerlo varias veces. Ahora, esto es lo más natural. Cuando alguien recibe una carta o un correo o un email hoy en día, pues no lee un párrafo una semana y luego lee otro párrafo otra semana. Lo normal es cuando reciben una carta a una persona es leer la carta completa. Lees el mensaje completo, sabes de qué se trata completo. Y igual eran estas cartas. La iglesia recibía estas cartas y se leían cuando se reunían completas. Estaban viendo toda la argumentación completa. Hoy en día cuando predicamos y enseñamos, obviamente enseñamos parte por parte, mas sin embargo, si queremos entender y estudiar y poder dar el significado adecuado de lo que ese texto está enseñando y está tratando, pues tenemos primero que estudiarlo y leerlo en forma completa y hacernos ese hábito de leer completa la carta, la epístola, varias veces y ir tomando notas. ¿Qué se observa sobre los destinatarios? ¿Cuál es la actitud del autor? Las cosas que se mencionan específicas en cuanto a lo que está ocurriendo, lo que está tratando, lo que se quiere corregir, lo que se quiere enseñar, las dudas que había, las divisiones que se ven lógicas en la carta y naturales. Ojo con esto de las divisiones. Nosotros tenemos ya unas divisiones de capítulos y versículos en nuestra Biblia y en las epístolas y en las cartas, pero esas divisiones no son originales. Esas divisiones fueron puestas muchos siglos después de que la carta fue escrita para facilidad nuestra de localizar los versículos. Son una gran bendición para poder hacer eso, mas sin embargo muchas veces rompen la estructura original que tenía el documento o el argumento. Por eso es bueno que leamos la carta completa de corrido, ¿sí? Y veamos nosotros cuáles son las divisiones lógicas que está presentándose a la hora de leer esa carta que escribió el autor, ¿sí? Entonces eso tenemos que observarlo a la hora de nosotros leer y volver a leer con cuidado una epístola y una carta para entender de qué estaba tratando, qué estaban atendiendo y cómo está estructurado los temas dentro de la epístola. Muy bien, más información sobre esto, como repito, está en el libro de Gordon Fee de la lectura eficaz de la Biblia. Esta es la edición que yo manejo, obviamente ya de ver más modernas, esta es de hace unos 12, 15 años, y espero que esta cápsula haya sido de bendición y tomemos en cuenta estos puntos a la hora de estudiar la escritura, en particular en esta ocasión las epístolas o cartas. Dios les bendiga.